Dios te bendiga en este día. Una vez más con ustedes para compartir estas charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Todos sabemos que tenemos 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Hoy quería hablarles sobre el primero de estos que mencioné, el oído. Muchas veces oímos, pero no escuchamos lo que se nos dice. Alguien dijo: oír sin escuchar es como quien ve llover y no se moja. Al respecto se cuenta que el presidente Franklin Roosevelt sospechaba que en las recepciones oficiales no escuchaban con atención lo que él decía al saludarlos. O sea que contestaban al saludo de una manera automática, sin escucharlo. Entonces un día decidió hacer un experimento en una recepción oficial. Al saludar a la familia de los embajadores y diplomáticos, les dijo: hoy maté a mi suegra. Los invitados contestaban: unos, oh, maravilloso; otros, siga adelante con su buena labor; otros, estamos muy orgullosos de usted. Aún otros decían: que Dios lo bendiga y proteja. Casi al terminar la fila y al ir repitiéndole a cada uno esta frase risueña: hoy maté a mi suegra, encontró a un hombre diplomático que muy cortésmente le contestó cuando él dijo: hoy maté a mi suegra: estoy seguro que se lo merecía. Esta simpática anécdota ilustra muy bien a aquellas personas que fingen escucharnos cuando les hablamos, pero en realidad están pensando en otras cosas. Probablemente también nosotros se lo hemos hecho a muchas personas. Fingíamos escucharlos, pero en realidad estábamos distraídos o muy cansados, o sencillamente no teníamos ganas de prestarle atención. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 24, en la Nueva Versión Internacional leemos: pongan mucha atención. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. La antigua versión de Reina Valera lo traduce de esta manera: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Es interesante ver que en los versículos 9 y 23 de este capítulo 4 del Evangelio de Marcos, enseñando a través de la parábola del sembrador, Jesús advirtió: el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto parece más que obvio. Si no tiene su capacidad auditiva disminuida, o sea, si no es sordo, se supone que va a oír lo que se le dice. Pero el Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga. En la Nueva Versión Internacional se nos dice: pongan mucha atención. Cuando leemos en la Reina Valera, mirad lo que oís, nos preguntamos: ¿cómo podemos mirar lo que oímos? Y se refiere a que cuando oímos correctamente, podemos sacar conclusiones y tomar las decisiones correctas si sabemos oír bien o si oímos mal. El que no escucha bien puede terminar mal. ¿Recuerdan la historia de Naamán, citada en el segundo libro de Reyes, capítulo 3? Ese general del ejército sirio que era leproso y que fue a buscar al profeta Eliseo para que lo sanara, inducido por una de las siervas hebreas que tenía en su casa. Este hombre, Naamán,
había llevado mucho dinero para recompensar al profeta Eliseo. Pero Eliseo no quiso aceptar ningún dinero. Pero su criado Giezi, aún habiendo oído lo que Eliseo había dicho, no le prestó atención e intentó hacer un negocio por su propia cuenta, corriendo a Naamán después que se fue ya sano, después de haberse sumergido 7 veces en el Jordán, y le dijo: mire, en realidad hay mucha gente que necesitaría, sería bueno que me dé el dinero a mí. O sea que intentó negociar por su cuenta, usó de la mentira y para ello obtuvo algo material a cambio. Desobedeció a Eliseo, que era su mentor, y lamentablemente por eso fue castigado con lepra. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Está bien escuchar a personas espirituales para que nos den un consejo, una enseñanza, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios no da el Espíritu por medida. Todos nosotros, los creyentes, tenemos la capacidad de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre y cuando escuchemos bien la palabra de Dios. Cuando escuchamos bien y ponemos atención, podemos obtener grandes ganancias en nuestra vida. Hay un relato que lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo 14, donde dice: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, se supone que con mucha atención, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Lidia era una vendedora prestigiosa, una mujer emprendedora, comerciante de tinturas, y en su condición de empresaria viajaba continuamente para atender sus negocios. Lidia contaba con una tupida trama de relaciones. Era una mujer económicamente independiente. Cuando se convirtió al cristianismo, toda su familia se bautizó con ella. Aquel día Lidia aumentó sus ganancias, pues ahora se había convertido en una gran empresaria del reino de Dios. Lo primero que hizo fue abrir las puertas de su casa para recibir a Pablo y a sus discípulos. O sea, abrió la puerta a la multiplicación. Si la palabra que escuchamos la atendemos al 100% y la aplicamos en la misma medida, la palabra añadirá a nuestra vida el 100% de fruto. Muchas veces, en la vorágine de la vida, decimos que no tenemos tiempo para escuchar la voz del Señor. Como le pasó al apóstol Pablo cuando todavía era Saulo, que iba como loco persiguiendo a los cristianos pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Esto está relatado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y fue ahí cuando por primera vez escuchó al Señor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo quedó ciego y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Versículo 4 del capítulo 9 de Hechos. Y Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo tenía también uno de sus sentidos ciego, la vista. Él, viendo lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios estaba mostrando a través del crecimiento del cristianismo, se empeñaba por destruirlo, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor. Y allí, cuando él quedó ciego realmente, estuvo 3 días ciego, y luego Ananías oró por él para que recobrara la vista. Todos sabemos qué fue de la vida de este gran apóstol. Hablando del velo que cubre sus ojos y oídos,
Tenemos que orar para que el velo se les caiga a tantas personas que están ciegas y sordas a la voz de Dios, para que la gente conozca a Cristo. El espíritu dormido en ellos tiene que despertar. La fe no es cambiar de religión, la fe es cambiar de vida. Por estos tiempos, este es el tiempo de aprender a escuchar bien. Leemos en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, escuchar con un corazón y una mente abierta. Por lo tanto, para construir una vida con propósito, necesitamos aprender cada día. Lo peor que puede sucedernos es repetir esa frase tantas veces escuchada. Ah, yo ya lo sé. El deseo de aprendizaje te va a llevar a otro nivel. Aprender escuchando con atención a la gente que ya venció lo que para vos todavía es una prueba. Aprender de los eventos diarios que cada uno vivimos. Hay que agarrar la pala y trabajar hasta encontrar la piedra que sirva de fundamento. Y esto significa que tenemos que buscar en las promesas de Dios. Él va a estar con vos todos los días, si estás parado sobre la palabra verdadera y eterna del Dios de tu vida. Vos sos quien marca tu nombre en sus promesas. Si escuchás con atención, si prestás atención, si ves lo que estás oyendo y lo pones en práctica, aumentarás tu ganancia, caerá el velo de tus ojos y verás cosas grandes y maravillosas, como sucedió con Lidia, como sucedió con Saulo de Tarso, como sucedió con tantos hombres y mujeres, como sucedió con vos mismo cuando abriste tu corazón al Señor. Por eso, cuando escuchemos la voz del Señor, prestemos atención. Prestemos atención. Tomemos esa palabra, porque al aplicarla a nuestra vida, al ponerla por obra, obtendremos grandes ganancias espirituales y también materiales. Lo creo. Espero que vos también lo creas. Dios te bendiga en este día y nos vemos este fin de semana. El domingo por la mañana, 11 de la mañana, escuela bíblica, y luego a las 12, 12:30 se proyectará también a través de YouTube el culto. Así que te esperamos este fin de semana para compartir un día más de alabanza y gloria al Señor. Dios te bendiga.